quisiera hacer una mirada introductoria a las 6 direcciones congregacionales. Insisto, desde una mirada externa. Desde mi mirada puedo apreciar que, en principio, estas 6 direcciones rescatan o contienen la identidad de las siervas del Espíritu Santo. Y en esta hojita, que ustedes deben también tener, estas hojitas de las direcciones congregacionales, comienzan diciendo: inmersas en la danza de la Trinidad. Si uno pregunta, ¿dónde están, quiénes son las siervas del Espíritu Santo? Viven inmersas en la danza de la Trinidad. Danza como explicación del misterio trinitario, que quiere expresar la relación de las 3 personas, la vinculación de las 3 personas como danza, como movimiento que da y toma. Por ahí al pie de página creo que dice danza circular de la Trinidad. Es para mirarse, tengo tentación de decir mirarnos, mirar cómo vivimos, mirar si me dejo estar inmersa en este movimiento circular de la Trinidad, que es nuestra fuente, que es el desde donde salimos a abrazar la realidad. Somos desde esa danza, desde ese estilo de vincularidad, que es el amor, somos urgidas a realizar un camino profético de transformación. Transformación personal, transformación comunitaria, transformación estructural. Todo esto piden las direcciones para algo precioso, poético, lo dice poéticamente, para volvernos una melodía de compasión. Para este mundo doliente, para este mundo sufriente, para este mundo violento. Volvernos una melodía de compasión. Es decir, desde la inmersión de cada una y de todas como comunidad, como provincia, desde la inmersión en la danza de la Trinidad, se
desprende la proyección en la realidad. Según como sea esta inmersión en esta danza, será la proyección en la realidad. Con esta reflexión llego a un punto para mí definitorio para toda vida consagrada. Hay en toda consagración un llamado a ser y estar. Ser y estar en esta danza. Ser y estar. Y desde esta vivencia, desde este ser y estar, se desprende el hacer. Ser y estar que se proyectan, que le dan identidad, que le dan manera, que le dan forma a todo hacer. No es un hacer cualquiera. Es un hacer amando, porque estamos en esta danza. O es un amar haciendo, porque estamos en esta danza. Desde esta introducción, quisiera hacer una lectura interrelacionando las 6 direcciones. En esta, yo pediría después que ustedes vean esta interrelación, porque tiene un fundamento. Y es una manera, es la manera que decidí hacer la reflexión de hoy. Entonces, ver la interrelación y las implicancias de una dirección con las otras. Se tocan todas las direcciones. No van en paralelo como las vías del tren. Cada dirección tiene conexión con el resto de las direcciones. En esto de implicancias o de interrelación, podríamos considerar a la dirección 4. Ustedes leyeron las 6 direcciones, ¿verdad? Porque yo, para no perder tiempo en leer ahora cada una, podríamos considerar a la dirección 4 como la base que habilita la realización de las otras direcciones. La base que habilita, porque presenta como un pantallazo de la situación actual. Es decir, es una toma de conciencia de lo que acontece en la historia, en nosotras. Esta dirección 4 es como un aterrizaje en la realidad. Y nos va a hablar de un estado de cambio permanente. Nos va a hablar de la invasión constante, también del servicio, de las nuevas tecnologías,
en nuestras vidas personales, en nuestras vidas comunitarias, en nuestro trabajo. Y nos va a hablar de una problemática a las consagradas y consagrados muy fuerte y muy seria. Nos habla esta dirección 4 de la disminución del sentido de la vocación religiosa misionera. Es decir, nos hace presente en esta realidad de cambio general, constante, en esta situación de invasión muchas veces de las tecnologías, de una pérdida de sentido de nuestras vidas. Y esta dirección, ante esta realidad, nos envía a la práctica del espíritu de discernimiento. Y hay algo que me encantó en esta dirección 4. Dice, la práctica del discernimiento como aprendices de por vida. Siempre somos aprendices. Siempre estamos, si nos disponemos, si lo queremos, aprendiendo. Es decir, entre línea, esta dirección 4 afirma, tenemos que caminar humildemente. Caminar con humildad. Y para poder hacer esto, para poder caminar así, dice la dirección 4, que asumimos la responsabilidad de la integración y la transformación personal y comunitaria en un proceso de formación holística. Quiero levantar la atención en esto de la integración y la transformación. Es la integración y la transformación de nosotras mismas. Vivir integradas, vivir unidas, unificar la vida en nosotras mismas y vivir la integración y la transformación en nuestra vivencia comunitaria. Integración y transformación que se da abrazando nuestra humanidad y solo por las vías del espíritu y su triunfo en nosotras. Solo en la medida en que el espíritu vaya triunfando en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestros gestos, en nuestra vivencia, se irá concretando la integración y la transformación, la nuestra
y la de la realidad. Es decir, esta dirección 4 nos hace una toma de conciencia. Una toma de conciencia en cuanto a aquello que acontece en nosotras, en nuestras comunidades, en nuestra vida vincular y en nuestro mundo, en nuestra historia. Y ante esto, percibía que la dirección 3, hasta ahora veníamos viendo lo que dice la 4. Ante esto vemos que la dirección 3 realiza una confesión. Realiza una confesión que suena como una humilde toma de conciencia y compromiso simultáneamente. Dice, somos parte de la oscuridad en la iglesia y en la sociedad. Somos parte. Y nos va a hablar de nuestra vulnerabilidad. Y nos va a alentar, nos va a decir que desde nuestra vulnerabilidad nos levantamos con esperanza y unidad en este mundo herido, en este mundo dividido, y nos comprometemos a vivir fuerte compromiso, necesario compromiso, a vivir radicalmente nuestra consagración. Y dice dónde. En comunidades interculturales, internacionales e intergeneracionales. Ante esta realidad de nuestras vidas y de nuestra historia, indicadas en las direcciones 4 y 3, que debemos asumir, abrazar y sanar, se nos propone con la dirección 1 el horizonte. ¿Hacia dónde se camina? ¿Hacia dónde van nuestras vidas? A reavivar la pasión por la misión. Lo primero, volver a encantarnos, volver a enamorarnos de nuestra vocación. Es el fueguito que va a volver a despertar la pasión para poder cruzar múltiples fronteras y poder llegar a esas fronteras invisibilizadas o excluidas de nuestro mundo. Dirección 1. Indicándonos luego más específicamente los espacios donde estar especialmente presentes, con la dirección 2, que de alguna manera es una localización de ámbitos de presencia. El dolor y el sufrimiento de la madre tierra, todo el planteo ecológico, y de los hermanos y hermanas de los márgenes, descubriendo que la conversión ecológica, todo un llamado a la vida personal y comunitaria, y una vida sustentable
se tornan un compromiso ético irrenunciable. Voy rápido porque se me está yendo el tiempo. Nos propone luego, hemos visto la dirección 4, la dirección 3, luego la 1 y la 2. Y ahora, en la dirección 5 y 6, para favorecer toda la misión indicada, 2 acciones impostergables. Hay 2 acciones impostergables. En la dirección 5, mirando la llamada que el Espíritu hace a una iglesia en camino sinodal, se nos propone revisar la sinodalidad en nuestra vivencia concreta, integral, y avivar el compromiso a mayor apertura. Revisarnos y ampliar las redes de colaboración, de interconexión, y se proponen escuchar de manera especial las voces y el ritmo propio de los laicos que quieren vivir el carisma de las siervas del Espíritu Santo y adherirse y caminar juntas, juntos en la misión. Y en la dirección 6 se solicita, y con delicado respeto, mirar las estructuras en todos los niveles. Discernir, rediseñar y soltar lo que sea necesario. Siempre honrando el legajo recibido, acogiendo con naturalidad el crecimiento y el desprendimiento que puedan surgir de lo nuevo, atentas, dice, a las nuevas formas en las que el Espíritu nos mueve a realizar la misión hoy. Es una propuesta a vivir cautivadas. Es una propuesta a integrar constantemente la danza divina. Es un llamado a unirse a esa danza trinitaria con audacia, para hacer eso que decían, la melodía de compasión, para poder ser un instrumento de transformación. Yo voy a ir ofreciéndole a continuación unos textos para que les ayude a profundizar en todo el planteo de las direcciones. El primer texto es de Lucas 22, 27. Dice el texto: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. El segundo texto, Mateo 20,
25, 28. Mateo 20, 25, 28. Este texto que luego leo textualmente, ubico el momento, viene después de la discusión que tenían los discípulos por ambición personal. Los escucha discutiendo ambiciones personales y Jesús le dice, y aquí viene el texto, Jesús los llamó y les dijo, ¿saben que entre los paganos y los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes. Más bien, quien de entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga el sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. La propuesta, hermanas, que hacen las direcciones requieren de ustedes tiempo, paciencia, constancia, perseverancia, sentido profundo de la contemplación. Las direcciones requieren entender y vivir lo que el verbo permanecer indica en Juan 15, 1, 13. Juan 15, 1, 13, donde Jesús dice, permanezcan en mí para dar frutos. Separados de mí, no pueden hacer nada. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Permanezcan en mi amor. Sean plenamente felices. Además, las direcciones congregacionales suponen concretar en el caminar algo que requiere y evidencia adultez humana y espiritual. Y ese algo es el diálogo. Las direcciones requieren diálogo. Cuando Pablo VI, en su encíclica Ecclesiam Suam, nos presentaba el diálogo, ese diálogo que constituye el modo en que ha de desplegarse toda nuestra misión apostólica,
porque ustedes saben que el diálogo es un arte de la comunicación espiritual. Y en toda misión apostólica, lo que hacemos es una comunicación espiritual. En la Ecclesia Ansúa se nos dice, se nos da algunas características de este diálogo. ¿Qué requiere el diálogo? Claridad. El diálogo supone y exige inteligibilidad. Es un intercambio. Véanlo principalmente para la vida comunitaria. Es una invitación al ejercicio de las facultades superiores del ser humano. Y por eso estimula nuestra diligencia apostólica, para que se revisen todas las formas de nuestro lenguaje. La puesta en práctica de las direcciones requiere revisar el lenguaje con el que ustedes se comunican entre ustedes y se comunican con la realidad, los ámbitos apostólicos. Claridad. Segundo, mansedumbre. Cristo nos exhortó a aprender de sí mismo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone. No es un mandato ni una imposición. Es pacífico, evita modos violentos, es paciente, es generoso. Toda nuestra proyección tiene que ser mansa. Tercero, el diálogo implica la confianza. Primero, confianza en el valor de la propia palabra. Si nace de la vida inmersa en la danza. Segundo, confianza en la disposición para acogerla de parte de nuestros interlocutores. Promueve la familiaridad, la amistad. Entrelaza los espíritus en una mutua adhesión a un bien que excluye todo fin egoísta. Finalmente, la prudencia pedagógica. El diálogo contiene la prudencia pedagógica, que tiene muy en cuenta las condiciones psicológicas y morales del que oye. Si es niño, si es una persona ruda, sin educación, si no está preparada, si es desconfiada, si es hostil. Creo que ustedes tienen que tener muy en cuenta la internacionalidad y la interculturalidad. Cuando el diálogo se conduce así, se realiza la unión de la verdad con la caridad y de la inteligencia con el amor. Ya termino. Quisiera que también vean Evangelii Gaudium, del número 222 al 237.
El Papa Francisco ahí nos alerta, ¿eh? Y nos dice que el tiempo es superior al espacio para comprender. Digo yo, reflexionar esto para comprender bien todas las direcciones. La unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, tener en cuenta esto en nuestras discusiones, y el todo es superior a la par. Profundizar estos principios nos va a ayudar, después lo vamos a retomar en otras reflexiones, pero... Y bueno, tener presente lo que expresa Juan 3:34. Dice, el enviado de Dios habla de las cosas divinas, porque Dios le da el Espíritu sin medida. Todas son enviadas. Si se sumergen y bailan el ritmo de la danza, de esta danza trinitaria, Dios les va a dar el Espíritu sin medida para concretar las direcciones.